I don't think I'm lonely. I have the advantage of having found out how hard it is to get to really know something, how careful you have to be about checking the experiments, how easy it is to make mistakes and fool yourself. I know what it means to know something. ¿Realmente hay argumentos a favor del CDS y MMS? ¿Es verdad que hace falta experimentación? ¿Cuál es la ilusión generada por los que venden este producto y cómo lo hacen? Acompáñanos a revelar los secretos del mago en este nuevo episodio de Todos los días son domingo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido estas semanas? Ya bien veraniegas acá en Santiago de Chile. Y Alejandro, no sé, ¿cómo estará? ¿Cómo está Alejandro? ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo sigue todo en Alemania? Todo bien, acá algunos días soleados, pero ya está llegando más el invierno. También estamos con Carlos directamente desde la Florida, pero la Florida Santiago. ¿Cómo está Carlos? Un poco enojados. Hemos estado, o sea, para la gente que nos está escuchando, hemos estado peleando bastante con internet estos últimos 3 días para grabar el programa, así que ojalá funcione ahora. Sí, no, pero ahí positivo. Los chiquillos, les quiero contar, están un poco negativos, pero yo estoy muy positiva, así que no nos importa el BTR, tuvimos hartos problemas de conexión, después el computador del Alejandro está ahí un poco pegado, pero ya lo solucionamos. Así que igual, si es que hay algunos problemas de sonido, hicimos todo lo posible para que nuestras conexiones fueran las mejores, pero si ahí escuchan una voz robótica como la mía de los programas anteriores o ahí algo que se quede pegado, son las circunstancias y ya se nos escapa de nuestras manos. Pero en cuanto a contenido y entusiasmo, y ahora que el Carlos se va a poner más positivo, así que estamos ahí con todas las ganas. ¿Cierto, Carlos? Sí, un saludo a BTR, lo quiero mucho, en serio. Y el Alejandro ahí también, que ya hizo descansar también en su computador, porque él ahí que está con todas sus publicaciones, sus papers y todo su trabajo que hacen. ¿Cómo se llama el centro donde está ahí en Alemania, Alejandro? Se llama EMBL. Y envían. Oye, y a propósito de Alejandro, él nos tiene unas novedades con respecto al tema de vacunas que tocamos en nuestros primeros programas, ¿no es cierto? Hablamos de los tipos de vacunas, qué vacunas hay actualmente, y ya bueno, han pasado 2 o 3 meses y tenemos novedades. ¿Qué nos puedes contar, Alejandro? Una actualización, una capsulita para actualizar lo que está pasando con las vacunas contra el COVID-19 que salió esta semana, la vacuna Pfizer BioNTech, que es una vacuna ARN. Como lo comentamos en el podcast de vacunas, hay distintos tipos. Esta es una vacuna que utiliza un material genético que es el material genético mensajero, que se inyecta para que las células del propio hospedero sinteticen a algunas estructuras virales que puedan ser reconocidas por el sistema inmune y eso genera una respuesta inmunitaria. Entonces, algunos datos para que la gente se actualice. La fase 3 de prueba de esta vacuna comenzó el 27 de julio y enroló a 43.538 participantes, de los cuales ya 38.955 recibieron la segunda dosis de la vacuna el 8 de noviembre. Y de un grupo de estos participantes que recibieron la segunda dosis son los datos que tenemos hoy y que se publicaron en la prensa. También para mencionarles que un 42% de los participantes a nivel global corresponden a distintas etnias. Eso era importante y lo comentamos durante los podcasts anteriores para que sea representativa de la población global. Y las pruebas y análisis de datos continúan para observar la respuesta y nivel de protección que otorga la vacuna. Entonces, sobre los datos que conocimos esta semana, esto corresponde a un análisis intermedio. No es toda la cantidad de participantes que está en este estudio, sino que es un subgrupo con menor cantidad de voluntarios que arrojó el resultado del 90% de efectividad en prevenir el contagio con COVID-19. Este 90% de eficiencia fue confirmado después de 7 días post segunda dosis, en un intervalo de dosis de 21 días. Eso quiere decir que la protección se logra luego de 28 días iniciado el proceso de vacunación. Y ¿cuáles son las proyecciones? Que es lo que le interesa a la gente, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con esta vacuna? Bueno, se espera que más datos estén disponibles para la tercera semana de noviembre, o sea, pronto.
que se llama el punto de eficacia secundario, y se seguirá monitoreando a los voluntarios en su respuesta a largo plazo por los próximos 2 años, porque como les comentábamos, este es un proceso largo, hay que asegurarse que luego de la segunda dosis la mayoría de las personas tengan respuesta inmunitaria y que por supuesto no haya efectos secundarios. Entonces Pfizer proyecta una producción global de 50 millones de vacunas en lo que queda de este año 2020 y 1.3 billones de dosis para 2021. Pfizer y BioNTech planean enviar pronto estos datos de su fase 3 a una revista científica con revisión de pares para que la comunidad científica pueda revisar los resultados de esta fase. Y recordar que Chile tiene un acuerdo de compra con Pfizer por 10 millones de dosis y que una parte de esas dosis, en el orden de cientos de miles, podrían llegar en enero del 2021, si la vacuna aprueba las regulaciones de la FDA. Y uno de los grandes problemas que sí ya se ha detectado va a ser la distribución, porque como esta vacuna es ARN, y el ARN es una molécula que se degrada muy fácilmente, la vacuna debe ser transportada a menos 70 grados Celsius. Entonces esas son algunas de las actualizaciones que tenemos sobre el proceso de desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Oye, gracias Alejandro. Solo importante eso que mencionas al final de la distribución, porque lo que hablábamos antes, no basta solo con tener un mecanismo que funcione la vacuna, vimos, faltan las pruebas clínicas, que es lo que estamos ahora, que es súper largo, y no solo basta que funcionen las pruebas clínicas, sino que hay que ver cómo se produce y cómo se distribuye, porque la idea es que llegue a toda la población. Como en una pandemia, no sacamos nada con que se distribuya en pocos lugares, así que es súper importante el tema que menciona, que si algo tiene que ser transportado a tan baja temperatura, hay que tener infraestructura para poder hacer eso, así que súper importante ese punto y ojalá que estemos aquí tanto en Chile como en el mundo trabajando en eso. Oye, sí, ya, pero con esto vamos a empezar el tema del programa de hoy, que probablemente ya lo están viendo en el título, que hasta ahora no sabemos cuál es, algo va a tener que ver con eso. Es un tema que ya tratamos en el pasado y lo vamos a tratar de nuevo. Ahora les vamos a explicar por qué. Nos pasó algo hace un par de semanas. Estuvimos como bien ocupados porque se comunicó con nosotros, se comunicó con el podcast, una persona que nos contó que en un recinto de salud privado en Talagante, una médica cirujana le había recomendado CDS a uno de sus familiares. Y eso nos dejó marcando un poco ocupados. De eso vamos a hablar este programa. Vamos a hablar de nuevo de CDS, MMS, Solución Mineral Milagrosa y todas esas cosas. Ahora, si no lo saben, hay un programa de esto, el programa 3 de Doña Clorinda, Flor de Medicina, que pueden ir a escucharlo. Pero cuando hablamos de CDS estamos hablando de este producto químico que también se conoce como MMS, Solución Mineral Milagrosa o otros parecidos. Básicamente estamos hablando de clorito de sodio o dióxido de cloro, que aunque hay algunas diferencias mínimas, son básicamente lo mismo. Son cloro, son lejía básicamente, que es un producto que se usa usualmente como limpiador industrial, blanqueador de tela, y que a veces se vende fraudulentamente como medicamento, para curar cosas como la caspa, la nostalgia, la depresión, el autismo, la gripe, y ahora se asume que cura el COVID-19. Recalcar antes de empezar, no hay estudios serios, consensuados y públicos que corroboren la eficacia del MMS o del CDS en la cura de estas enfermedades. Y sí hay varios otros estudios serios, consensuados y públicos que corroboran sus efectos nocivos, como serían fatiga, diarrea, deshidratación, daño renal, y aquí tenemos que enfatizar que no son pocos los casos donde el consumo de este producto ha incluso llevado a la muerte. Ahora, el show es que cuando nos contactó esta persona, ella nos comentó que la médica cirujana le entregó a su familiar un consentimiento informado, proponiéndole que consumiera CDS para paliar los efectos del COVID-19. Y se pedían sus datos para una investigación con el objetivo de probar el producto químico y sus efectos. Se le pedía consumir el CDS que le daba la médica y ningún otro, que no le pasara el producto a nadie más, y también se le avisaba que el CDS era un producto químico que no estaba autorizado como medicamento por el Instituto de Salud Pública de Chile. Ya, la historia es más complicada que esto, pero la cuestión es que nosotros empezamos a averiguar con el IEM, con la Seremi de Salud, que qué cosas se podía hacer, y nunca encontramos los formularios para denunciar. Así que, como buenos millennials que somos, dejamos la embarrada en internet nomás, porque ya no nos quedaba nada. Y cuando empezamos a hacer eso, empezaron a llegar periodistas, el caso llegó al matinal de TVN, respondió la clínica, respondió el ISP, hasta donde nosotros sabemos desvincularon a la profesional del centro de salud donde estaba trabajando, y el ISP levantó una nueva noticia hablando sobre CDS y MMS.
De hecho, les vamos a dejar en la descripción del capítulo la nueva nota del ISP, donde deja claro que desde el 2012 que están levantando alertas sobre el peligro y la comercialización y el consumo de esta cuestión, y también donde hay un link a un formulario donde se denuncia si usted sabe si alguien está vendiendo o no CDS. Esta introducción quedó un poco larga, pero ahora la pregunta es como, ya, pero ¿por qué vamos a hablar de MMS y CDS de nuevo? ¿Cuál es la gracia de esta cuestión? Bueno, la razón es porque nos asusta, porque nos enteramos de más cosas después de que salió ese programa. Para partir, importante recordar, y yo me imagino que aquí voy a poner música ad hoc de fondo, Cof Cof. Todos los días son domingo, no recibe financiamiento de ningún organismo, sea este público o privado, porque de hecho nadie nos paga por hacer esto. Si alguien quisiera auspiciar este programa y pagarnos, nosotros no alegaríamos siempre cuando no estuviera en conflicto de intereses, pero fuera de eso, que todavía no lo hacemos y no sabemos si lo vamos a hacer en el futuro, no recibimos plata por esto. Así que sobornados no estamos, aceptémoslo. Pero dejando eso en claro, cuando todo se levantó en redes, recibimos muchos comentarios de gente que consumía el producto, que consume CDS. Y nos dimos cuenta que era mucha más gente de la que nosotros creíamos en un principio, gente de todas las edades y de todas las clases sociales. Esta cuestión es transversal. Yo les propongo a ustedes que están escuchando el programa que hagan el ejercicio. Pregúntenle a sus familiares y amigos si consumen esta cuestión. Y se van a dar cuenta que sí conocen a alguien que lo hacen. Es preocupante al final. Ahora, todas estas personas que en la vida real y en línea nos empezaron a tirar argumentos de vuelta a favor del CDS. Algunos en más buena onda que otros, pero eso es otro tema. Y esos son los argumentos que vamos a analizar aquí y ahora. Vamos a tratar de responderles lo que nosotros, o sea, lo que ustedes nos comentaron. Ahora, partamos con algo muy simple. Es cierto que el producto químico no está autorizado como medicamento por el ISP y que nosotros denunciamos y todo el cuento. Y aquí un cuestionamiento típico que nos hicieron fue como, ya, pero quizás no está autorizado como medicamento porque no se han hecho las pruebas pertinentes. Y esas pruebas no se han hecho porque gente como ustedes que está denunciando a los profesionales que están pasando consentimientos informados para realizar estos estudios. Como ustedes se llenan la boca con que la ciencia no tiene verdades absolutas, que hay en proceso de corrección de error. Pero ¿cómo saber si algo sirve o no sirve si no los probamos primero? Es como, ¿por qué usted, tío, todos los días son domingos, se está oponiendo a que se pruebe el CDS en persona? Es sospechoso al final. Entonces, chicos, lo primero que tenemos que hablar es por qué no está autorizado el uso en humanos del CDS. Bueno, este es un tema que nos interesó volver a tocar justamente porque nos dimos cuenta que en Chile hay muchas personas que están utilizando este compuesto y que están defendiendo su uso para distintas afecciones, no solamente para el COVID-19, y personas que lo toman ellos y su familia. Entonces nos preocupó bastante que esto sea algo extendido. Nosotros no lo sabíamos, en realidad a mí también me sorprendió, y nos pusimos a investigar, y por lo mismo también accedimos a ciertos documentos que los que comercializan y distribuyen este compuesto en Chile le entregan a las personas. Por lo tanto, para poder hacer también rebatir en forma informada estos datos. Y volviendo a lo del ISP, recalcar que el ISP no permite que esto se utilice en seres humanos porque no existen antecedentes científicos que avalen las condiciones que se publican a través de los medios de comunicación, por lo que el uso de este compuesto representa un riesgo para la salud de las personas. Eso es un comunicado que está dentro de lo que entrega el ISP. No corresponde a un medicamento y no cuenta con la autorización del ISP, ya para dejar súper claro ese punto. Lo otro que hay que clarificar es que existen estudios previos en animales, en animales de experimentación y en seres humanos sobre la toxicidad de estos compuestos. Por lo tanto, no es que no existan estudios ni antecedentes, esto ya se realizó. Y estos compuestos son tóxicos y por eso están prohibidos. No están prohibidos porque no se sepa cuál es su efecto en las personas. Están prohibidos porque los estudios ya se realizaron y ya sabemos que estos compuestos son tóxicos. Por lo tanto, está la información, se han realizado los estudios y se ha generado la alerta sanitaria correspondiente. Y como decía Carlos, esto lleva ya casi 10 años, donde el ISP lanzó en 2012 su primera alerta y ha estado sacando alertas cada cierto tiempo cuando este caso vuelve a aparecer, ¿cierto?, a la luz pública. Por lo tanto, no está aprobada su experimentación en humanos
y cualquier consentimiento que se entregue al respecto, que se haga firmar un consentimiento informado, tiene que haber pasado por un comité de ética de cualquiera de las instituciones de salud, el ISP, clínica, hospital, etc. Por lo tanto, esto no es que un médico o una médica hacen a alguna persona firmar un consentimiento informado. Este consentimiento tiene que haber pasado por estos comités de ética, y ya que este compuesto no está permitido, no debería existir ningún tipo de experimentación en seres humanos para este tipo de tratamiento. Oye, es súper importante eso que menciona el Alejandro, porque de hecho a las personas que nos dedicamos a la investigación, como que fue una de las cosas que más nos sorprendió, que un médico estuviera recetando un compuesto prohibido es muy sorprendente y muy grave, pero además que estuviera haciendo un estudio clínico para avalar que esto era algo que funcionaba. Y ese estudio clínico en el fondo no estaba pasado no tenía la autorización de un comité de ética, que es como menciona el Alejandro, ya que un comité de ética es un conjunto de personas de las distintas áreas, donde no solo ven los componentes disciplinares, sino que todo el componente ético. Y, por ejemplo, cualquier comité de ética revisaría lo que mencionaba el Alejandro, que es revisar que hay estudios clínicos anteriores en que se prueba que este compuesto es tóxico, tanto en animales como en humanos. Por lo tanto, lo que hacemos los investigadores es revisar el estado del arte, que es ir, ver la literatura y ver qué es lo que se ha hecho antes, y de ahí en adelante continuar avanzando. Entonces, súper bueno esto que menciona el Alejandro, que el argumento de que no quieren probarlo, de que las farmacéuticas no quieren que avancemos, entonces que nos están ocultando información, es completamente falso, porque ya se ha probado, están los trabajos, las publicaciones. Por eso es que están las alertas tanto de la Organización Mundial de la Salud como del ISP, Instituto de Salud Pública acá en Chile, porque el compuesto se ha probado en animales y en humanos y es tóxico. Y lo tóxico, lo podemos recordar un poquito, igual lo vamos a mencionar más adelante, es que produce daños en la vía respiratoria, porque si uno lo ingiere, en los pulmones, en el estómago, produce úlcera, produce, incluso si es de manera externa, irritación ocular. De hecho, en las fichas de seguridad de este compuesto aparece que es un compuesto tóxico y no apto para consumo humano ni animal. Sí, les vamos a dejar ese material también en la descripción del video. Pero ahí está la respuesta por qué desvincularon a la médica. O sea, aquí no hay una conspiración, aquí no hay nadie impidiendo que alguien haga algo. Es simplemente jugar con lo que sabemos y tratar de no someter a la gente a más peligro del necesario. Bueno, pero ese es uno de los primeros argumentos que ustedes nos tiraron. Entonces vamos con otro. Aquí hay que dejar en claro de partida que el argumento X científico lo recomienda o X especialista lo recomienda simplemente no vale. Porque nosotros les hemos dicho en varios programas que la ciencia es una empresa colectiva que se hace que es hecha por comunidades de especialistas que se corrigen entre ellos y ellas, que con diversos mecanismos leen sus investigaciones, se puntualizan sus errores, o sea, si usaron bien la metodología, los datos y cosas por el estilo. Una persona por sí sola, aunque sea especialista, no está haciendo ciencia si no publica su investigación. Las cosas se vuelven ciencia solamente cuando pasan por el ojo de la comunidad, de cierta manera, por el resto de sujetos especialistas. Ojo, sea el resultado bueno o malo, también hay mala ciencia, hay que dejar eso también en claro. Pero aquí viene el blowback que nos tiraron ustedes, porque ustedes nos dijeron, ya, pero la ciencia es un proceso comunitario. Bueno, existen comunidades de científicos que adhieren a la idea de que el COVID-19 y otras enfermedades pueden curarse utilizando CDS. Y aquí nosotros empezamos a averiguar, nos empezamos a deprimir. O sea, existen organizaciones como la COMUSAF, la Coalición Mundial Salud y Vida, o probablemente ustedes también han escuchado sobre Médicos por la Verdad, aunque Médicos por la Verdad está más orientado a negar la valía de los PCR como método de detección del COVID-19, pero vale el ejemplo igual. Ahora, aquí ustedes tienen dos organizaciones que no están asociadas a ninguna unidad educativa y que dicen ser de cierta manera lugares donde confluyen especialistas. Ahora, eso dicen ellos. Queremos dejarlo en claro, esa información no es pública, a nosotros no nos consta, pero asumamos ahora que sí, asumamos que son organizaciones de especialistas. ¿Qué valor tiene eso como argumento a favor del CDS? Si uno averigua los detalles, uno se da cuenta que COMUSAF dice que tiene algo así como 600 científicos convencidos a favor del CDS. De nuevo, quiero insistir, no sabemos si son científicos, no sabemos si son especialistas, yo lo estoy asumiendo aquí, estoy siendo muy caritativo con el tema, pero no hay información pública al respecto.
De hecho, creo que entre los médicos de Comusaf, estoy casi seguro que se encuentra Andreas Kalker, que como les dijimos que el programa pasado, tiene un doctor en biofísico de una universidad que es un molino de diploma. O sea, el tipo pagó por obtener un título de doctor sin tener entrenamiento previo. Onda, entre esos 600 tipos se cuenta gente como esa. Pero de nuevo, dejemos eso de lado. Asumamos que son 600 científicos serios. ¿Qué quiere lograr usted con ese argumento? Diciendo como sabe, 600 científicos apoyan el CDS. Si el asunto que quiere sacar usted adelante es que el número de especialistas que apoya el CDS es alto, usted va a salir trasquilado con ese argumento. Si es por número de especialistas y asumiendo que todos se revisan entre todos como una comunidad científica lo hace, la FDA estadounidense, o sea, la Administración para las Comidas y Drogas de Estados Unidos, tiene alrededor de 14.000 especialistas trabajando. Y eso hay que sumarle los tipos de la Agencia del Medicamento Española, que son más de 5.000 creo, Health Canada, la TGA australiana, el ISP chileno y cosas por el estilo. Todas estas organizaciones aparecen listadas en el documento del ISP por lo demás. Y todas estas organizaciones de cierta manera conforman una gran comunidad, porque ellos publican sus resultados de manera abierta. O sea, por poner el ejemplo nomás, los especialistas chilenos pueden consultar los resultados de la FDA y de otras organizaciones, revisarlos, proponer enmiendas o simplemente no pescarlos y proponer cosas ellos mismos para que se apliquen al país. Y entre todas estas organizaciones, incluyendo el ISP chileno, hay consenso de que el CDS es dañino. Y estamos hablando de miles y miles de especialistas. Entonces, miren lo que usted me está diciendo. Por un lado, usted me dice, como tengo 600 especialistas, póngale 1000 especialistas. Y usted me dice, mira, una comunidad científica cree que el CDS es confiable, que son estos 1000 tipos. Y yo me lo creo. Y yo ahora le estoy mostrando una cifra 14 veces más grande, y 14 veces más grande siendo cauto, que le dicen lo contrario. Que el CDS es dañino para la salud. Y ahí yo le pregunto a usted, ¿quién es más probable que tenga la razón? Y piénselo de dos maneras. La primera es la media conspiranoica. ¿Dónde es más fácil que haya fraude? ¿Entre 1000 personas o entre 14.000 personas? ¿A quién hay que pagarle más? ¿Dónde hay que soltar más plata? Y si usted no lo quiere pensar de manera conspiranoica, piénselo de una segunda manera. Si el juego de la ciencia es que los pares revisen el trabajo de sus compañeros, ¿qué es más confiable? ¿Un resultado o una información consensuada entre más de 14.000 especialistas o entre solo 1000? Aquí de cierta manera hubo una maroma. Hubo un juego de magia, un truco de magia por parte de Comusabi y los adherentes del CDS. Se partió con la información correcta de que la ciencia es una empresa colectiva y luego hicieron que usted se fijara en una colectividad más bien pequeña y de dudosa reputación y le dijeron, esto prueba inapelablemente que nosotros estamos bien. No, en realidad no lo prueba. No logra eso el argumento. Porque decir que la ciencia es una empresa colectiva no es lo mismo que decir que cualquier colectividad va a ser buena ciencia. No es así como funciona. Entre más sean las personas, mejores van a ser las correcciones. Y en este caso, la gente que apoya el CDS son especialistas que son la minoría. Y además de eso, podemos sumarle a que cosas como el ISP, el TGA, Health Canada, tienen estándares de corrección e investigación altos, que también son públicos y que nosotros podemos constatar en sus páginas. Cosa que no sabemos si Comusaf o Médicos por la Verdad tienen. Eso yo lo estoy asumiendo en este argumento, pero no necesariamente tiene que ser así. Por eso, este segundo argumento de existe Comusaf, existen Médicos por la Verdad, es tramposo. Pero también sería tramposo que nosotros dejáramos el argumento acá, porque no fue lo único que nos dijeron. Nos dijeron como ya existen estas comunidades, como ya, indiferente de lo que se pueda poner en cuestión sobre ellas, hay papers, hay artículos de investigación publicados que avalan la valía y la eficacia del CDS. Y ustedes nos pasaron muchas de esas cosas. Ahora, ¿qué podemos decir sobre esto? Oye, es súper importante eso que nos estaba mencionando Carlos, porque tiene que ver con esta falsa idea de que algo ha sido consensuado, aprobado y que además son estas personas que no tienen ningún interés, que eso también es falso, porque hay un interés detrás, hay una venta, retomando el ejemplo, o sea, el caso que tú contabas al principio, esta médico de esta clínica en Talagante producía y vendía el producto. Entonces, lo produce, lo vende, hace el estudio y dice que está bien. Igual hay un conflicto ahí bastante grande. Entonces, también un poco para ponerlo en contexto. Entonces, bueno, pues entonces con respecto a esto que está mencionando el Carlos, fuimos a
más allá de estos protocolos de uso que eran bastante graves, porque incluso se sugiere el uso en menores de edad, que eso ya es un tema, ya es un delito, o sea, no hay una voluntad de querer usarlo, pero nos fuimos a mirar esos antecedentes, esos trabajos, esas publicaciones que avalaban el uso de este producto. Incluso si ustedes se encuentran con estos videos en YouTube o en Facebook, o estos seminarios donde están este grupo de médicos e investigadores diciendo que funciona, nosotros fuimos a revisar esto. Y con las primeras cosas que nos encontramos, bueno, primero quería aclarar que el clorito de sodio y el dióxido de cloro efectivamente son dos moléculas diferentes. Son diferentes. Uno tiene una cierta composición, ¿no es cierto?, de elementos, no vamos a entrar en esos detalles, pero el clorito de sodio en medio ácido forma el dióxido de cloro. Y además el hipoclorito de sodio es otro compuesto diferente, que es el que ustedes pueden encontrar en el cloro, en la clorinda, en compuestos desinfectantes. Entonces, son todos compuestos que contienen oxígeno y cloro en distintas proporciones. Pero todos estos compuestos, los tres que les mencioné, todos son usados como desinfectantes. Y ahí es donde se meten este tema de los papers y fuimos revisando. Por ejemplo, hay un trabajo de un journal de métodos en virología del año 2005, donde efectivamente ve que este compuesto, tanto el hipoclorito de sodio, que les mencionaba, que es la clorinda, como el dióxido de cloro, tienen un efecto in vitro. In vitro significa que se prueba el compuesto en el laboratorio, en tubos de ensayo, con el microorganismo, en este caso Escherichia coli, un tipo de fago y un coronavirus. No el mismo coronavirus que tenemos ahora, porque esto fue hace 15 años atrás. Y efectivamente se vio que ambos compuestos, tanto el hipoclorito de sodio como el dióxido de cloro, tienen un efecto de eliminar los bacterias y virus, y en este caso eran en muestras de heces, orina y aguas residuales. O sea, estamos viendo cómo estos compuestos que se están promoviendo como uso humano, tienen un efecto eliminando bacterias, hongos, virus, pero de manera fuera del cuerpo humano. O sea, se vio que se eliminaban estos microorganismos, pero en compuestos, como yo les decía, en heces, en orina y en aguas residuales. Y además se vio que el hipoclorito de sodio es un mejor desinfectante, en este caso, o eliminador de microorganismos, que el dióxido de cloro. Entonces, viendo ese primer trabajo, vemos que sí, efectivamente estos compuestos, y eso estaba probado de antes, o sea, por algo usted usa clorinda para limpiar su baño, para limpiar su cocina, porque es un compuesto que elimina los microorganismos. ¿Y cómo los elimina? Como tiene un efecto, una acción oxidante, rompe sus membranas, rompe su material genético y por lo tanto lo inactiva y lo elimina. Después hay otro artículo que es un poco más antiguo, del año 90, de una revista de microbiología ambiental, en el cual se ve que también que tiene un efecto, de nuevo, in vitro, o sea, in vitro es fuera del cuerpo, en un laboratorio, en un tubo de ensayo, donde tenemos que se eliminan también otro tipo de virus, y también esto se hace en cultivos celulares. Entonces acá también es donde se extrapola ahora que tiene un efecto de eliminar virus en animales o humanos. Pero lo que se hace acá es estudiar de nuevo in vitro, pero en cultivos celulares, que son líneas de células que están fuera del cuerpo, que se utilizan para poder estudiar el efecto de ciertas cosas o no. Entonces ahí también se vio a concentraciones muy bajas, mucho más bajas de las que se están proponiendo ahora de consumir, que elimina efectivamente, en este caso, rotavirus en cultivos de células humanas y células animales. Entonces aquí hay una diferencia súper grande de si yo estudio el efecto de algo en un cultivo celular versus si lo hago en un organismo. Efectivamente, la mayoría de estos papers están sacados de contexto en el sentido de cómo se presentan a las personas que están consumiendo estos productos, porque se les presenta como que la comunidad científica respalda el uso en seres humanos de estos compuestos como medicamentos. Y eso es falso, eso es una tergiversación de la información que están en estos papers, en estos trabajos científicos. La mayoría, si no todos, utilizan estos compuestos en forma exógena, en forma in vitro, sobre superficies para desinfectar estas superficies.
en ninguno de estos artículos científicos se sugiere la utilización como medicamento, ni se sugiere la ingestión de estos productos. Por lo tanto, nosotros hemos revisado la literatura que las personas que promueven el MMS y el SDS presentan como pruebas, y en realidad nos dimos cuenta que es una tergiversación de la información científica que realmente se presenta. Los papers están sacados de contexto, y como para finalizar, hay el dióxido de cloro, además, como es un gas que se ha mencionado en otras partes, se recomienda para desinfectar ambientes, por ejemplo una sala de operación, un casino donde se producen y se consumen alimentos. Entonces es recomendado el dióxido de cloro como desinfectante en ese tipo de ambientes. Y el hipoclorito de sodio, como les decía en la clorinda, es recomendado para poder desinfectar superficies y usado de manera ectópica. Y también un último artículo que uno podría decir que tiene un uso, por ejemplo, para desinfección bucal, que lo utilizan mucho, ¿no es cierto? Lo pueden utilizar los dentistas, los profesionales de la salud, en que sí tiene un uso como antiséptico, que es lo mismo, eliminar microorganismos de superficie, puede ser tópico, puede ser el tejido de la piel, porque efectivamente hay un trabajo que indica que el dióxido de cloro no penetra tanto los tejidos, pero cuando se usa de forma tópica, que afecta solamente a los microorganismos. Pero eso es muy distinto de que yo ingiera esta sustancia, como decía el Alejandro, y utilizarlo como un medicamento, sino que sigue siendo un antiséptico y un desinfectante de superficie o de ambiente. Claro, porque aquí una cosa muy importante de mencionar es que los papers siempre tienen objetivos específicos. Puede sonar complicado lo que dijeron los chiquillos, pero básicamente lo que se está diciendo es que si el paper prueba que el coronavirus lo que está haciendo es eliminar ciertos microorganismos in vitro, lo que está diciendo el paper es exactamente eso y nada más. Es como que el coronavirus, o sea que el MMS o el CDS o el dióxido de cloro o lo que sea, elimine un microorganismo en un tubo de ensayo, no se puede extrapolar. Yo no lo puedo llevar entonces si me lo tomo, va a ser lo mismo adentro mío. Y es como, claro, quizás podría hacerlo, pero va a tener otros efectos también, como que te vaya a intoxicar. Eso el paper no lo está diciendo porque no es el objeto de estudio. Y eso es lo que se está haciendo en estos artículos de revisión de como SAB o otras organizaciones, sacando los papers de contexto. Y se está diciendo como, mira, este paper dice que esta cuestión elimina el coronavirus, tomémoslo. Que es parecido a un argumento mismo que sería como si yo le dijera como, mira, tengo una infección en la guata. Mira, pero se probó que el cloro que usamos en la cocina elimina las infecciones o elimina los microorganismos que causan las infecciones. Tomemos cloro. Es muy parecido a lo que se está diciendo, o el argumento es muy parecido, pero solamente lo único que hicieron fue ponerle un montón de papers encima. Hay otro argumento, Carlos, que hablaba de la dosis letal, porque de hecho la misma ficha de seguridad del compuesto habla que la dosis letal es de 292 miligramos por kilogramo. Que claro, yo para morir tomando este compuesto debería tomar una dosis muy alta, pero tenemos que recordar que eso sería una muerte inmediata, ¿cierto? Hay pocos casos de muerte inmediata y precisamente los casos son en niños y niñas, porque los niños y niñas tienen muy poca masa corporal, ¿no es cierto? Son más pequeños, tienen una menor altura, por lo tanto, con las mismas dosis que consumen los adultos, pueden lograr tal vez alcanzar estas dosis letales y por lo tanto se reportan muertes. Pero en realidad el tema es que este daño es acumulativo. Se consume este compuesto que afecta a tus células. De esto se habla de crisis curativas en algunos momentos en estos protocolos que dan. Entonces te hablan de que si usted tiene vómitos, diarrea, si se siente mal, que esto es porque se está sanando. Y claramente los vómitos, la diarrea, la fiebre que ocurren en el cuerpo no es porque sea normal, es porque precisamente hay un problema, hay un daño, hay algo que está afectando, hay algo tóxico en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está respondiendo para eliminarlo. Por lo tanto, no es normal que si usted consume algo le dé diarrea y vómito, y eso no es una fase previa a que se cure. Entonces, este mismo argumento que hablan de esta dosis letal, en el mismo documento que plantean como argumento, aparece que es un compuesto tóxico para consumo humano y que se encuentran reportados estos efectos a dosis mucho menores de las que se están consumiendo. O sea, no esta dosis letal, pero sí a las dosis que se están consumiendo en estos tratamientos de
MMS, tratamiento, puse en la cámara las comillas, pero como no se ve, pero recalco, no es un tratamiento, sino que es algo que no está recomendado su uso como medicamento y produce de nuevo daño en el tracto respiratorio, daño pulmonar, edemas, úlceras y disminución de los glóbulos rojos y una serie de otros efectos negativos y tóxicos. Vale, aquí algo interesante sería que usted empiece a pensar algo así como, ya, pero lo que me pasaron estaba publicado en un artículo. Es como, ¿cómo nadie se va a haber dado cuenta de lo que están diciendo ustedes? Es que estos tipos tomaron un montón de papers científicos, los sacaron de contexto y lo pusieron en un review. ¿Cómo nadie va a haber revisado esta cuestión? Bueno, eso es por otro truco de magia que se pegan estos tipos, que es que lo que le dicen a usted que está publicado, en realidad no es público. Es muy raro. Nosotros para hacer este programa no encontramos información en internet. Si usted está tomando estas cosas, métase a la página de su productor, métase a la página de Comusab, de Médicos por la Vida y un montón de cosas, y usted se va a dar cuenta que los documentos que le pasaron no están ahí. Simplemente no están. Y nosotros lo sabemos porque nosotros los buscamos y no los encontramos. Los documentos que usted tiene, los supuestos documentos publicados, se los pasaron por WhatsApp, por Telegram o cosas por el estilo. Eso es curioso. Esos documentos debieran, si quieren probar su valía, estar publicados en una revista científica. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan seguros que lo que está publicado en las revistas científicas no es basura? Bueno, porque las revistas científicas tienen estándares de calidad, si es que quieren mantener sus estándares de buena revista. Y por eso son auditadas por comités internacionales año a año. Yo se los puedo decir porque yo estoy trabajando ahora en una revista. Cosas tan simples que es como que el comité editorial y los revisores sean especialistas en su área, que no se discriminen publicaciones por razones por razones que no sean científicas y cosas por el estilo. Son cosas que en las revistas científicas se tienen muy alta estima. Se pueden publicar cosas erradas en las revistas científicas, eso nadie lo niega, los científicos son humanos. Pero una vez que esas cosas son publicadas, si es que son errores, los errores no perduran porque con tantos ojos mirando alrededor del mundo, es poco probable que si hay errores o fraudes se mantengan en el tiempo. La información en las revistas científicas buenas es en su mayor parte confiable. Y cuando esos errores pasan, existe incluso la figura de retractación donde le publica como nos equivocamos, pedimos disculpas, sacamos el artículo. Incluso existe esa figura. Y en las comunidades pequeñas como Comusab, Médicos por la Verdad y cosas por el estilo, eso simplemente no existe. Porque de nuevo, lo publicado, que a usted le dicen que está publicado, no es público. Nosotros mismos no lo encontramos en ninguna parte de internet. De hecho, les agradecemos a todas las personas que nos mandaron documentos, manuales sobre CDS y MMS, que curiosamente son las mismas personas que lo consumen, que nos trataron de convencer de lo contrario, y nosotros revisamos ese material que les pasaron a ustedes. Pero de nuevo, eso no está en internet, no está en revistas científicas. Y ustedes se dan cuenta ahora que esos artículos que a usted le pasaron, de CDS y MMS, ni siquiera resisten un análisis superficial. Es como inmediatamente los chiquillos que sí son científicos y que tienen expertise en el área, al momento de leerlos se dan cuenta de errores superficiales que inmediatamente los invalidan. Cosas que a nosotros no nos son tan obvias porque claro, no somos especialistas en ciencia. Ahora, yo le quiero mencionar algo. Si usted está metido en un lugar donde le dicen que publican cosas científicas, siendo que en realidad no las están publicando, y le están tratando de pasar esas cosas por WhatsApp y Telegram, y no están subiéndolas de manera pública en ningún lado, es muy probable que usted esté metido en una estafa. Pero esto ya es sentido común, po. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esta cuestión? Bueno, porque si yo vendiera crack haría lo mismo. Es así de simple. La razón de que esto no sea totalmente público es precisamente que no se descubra la estafa. Porque si estos documentos llegan a gente normal que tiene especialidad como la María José y Alejandro, empiezan a salir estos comentarios de este documento no tiene sentido. Además de eso, y aquí me estoy pegando una tincana más, si a usted le están pidiendo que sea discreta o discreto con esos documentos, usted debería tener aún más razones para empezar a sospechar. Como, ¿por qué no quieren que usted pase esas cosas? Ahora, y sin contar que estos documentos suelen no estar firmados por ninguna persona. Es como, los reviews que a nosotros nos pasaron no están firmados ni por organizaciones, ni por científicos, ni por personas. Es simplemente alguien que tomó un montón de papers y los juntó. ¿Quién lo hizo? ¿Quién revisó ese análisis de la literatura? Uno no lo sabe. Y ahí la María José incluso encontró uno que estaba firmado ante notario.
y que tenía muchos timbres de muchos notarios, y uno queda como, ¿y de qué sirve eso? El notario lo único que corroboró es que el documento original era igual a la copia. Es como, legalizaste algo ante notario y me lo estáis presentando como si fuese algo bueno. Es como, ¿qué te dice eso sobre el argumento? Este tema se complica un poco más, aunque no encontramos papers de este tipo, pero también se los podrían encontrar con otras cosas. Cuando uno se da cuenta que estos tipos también de repente publican en journals que se llaman predatorios, es decir, revistas que aparentan ser serias, pero que simplemente no cumplen los estándares de calidad mínimos. Por ejemplo, hace poco se publicó en la revista americana de investigación biomédica un artículo que correlacionaba el consumo de Subats con un brote de COVID-19 en Ciudad Relieve. Todo en la frase que acabo de decir, menos COVID-19, son cosas que aparecen en Pokémon. Y en el artículo se citaban cosas tan raras como a Bruce Wayne, o sea, citaban a Batman, citaban a Leonardo da Vinci, Freddie Mercury y cosas por el estilo. Les vamos a dejar el link de ese artículo también en la descripción. Y eso fue publicado en un journal predatorio. O sea, si eso ya pasó, si en una revista con pésimos estándares de evaluación esos artículos así pasan, ¿cuál es la complicación de que yo escriba una revisión de estudios con nombres complicados que supuestamente avalan el CDS y que luego se lo pase a usted diciéndole como, mira, aquí está la información confiable? Usted tiene que pedir los estudios y tiene que pedir estudios publicados en lugares serios. Si a usted lo que le pasaron está publicado, usted también tiene que preocuparse de dónde está publicado, porque hay revistas más o menos confiables y otras que simplemente no lo son. Y documentos científicos pasados ante notario o sin firma simplemente no tienen validez alguna porque el papel aguanta mucho. Ese es el segundo truco de magia. Estos tipos inventan estudios, sacan estudios de contexto, estamos diciendo, y hacen revisiones de literatura que son más o menos falsas. Si usted quiere saber si lo que le están pasando a usted es verídico o no, yo le recomiendo siempre, pregúntele a un especialista. Pero trate de que el especialista al que le va a preguntar esté alejado del especialista al cual le pasó el estudio, si es que es especialista o dice serlo. Trate de alejarse de quién le recomendó el estudio para corroborar. Pero bueno, todo eso nos lleva a uno de los últimos argumentos que nos citaron, fuera de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que era, ya, no hay comunidades científicas que no son válidas, no hay estudios que no son válidos, pero esto está patentado. ¿Cómo esto va a estar patentado si no sirve? Y ahí yo creo que Alejandro nos puede decir más un poquito al respecto. Sobre las patentes, es un caso similar al que pasa con las publicaciones científicas que son sacadas de contexto, como revisó la COTE con los distintos papers que mencionó. Las patentes también que se presentan, se argumenta que validan la utilización de estos compuestos para tratamiento en humanos como medicamento. Pero en realidad revisamos las patentes y las patentes nuevamente lo que dicen es que estos compuestos se pueden usar como desinfectantes sobre superficie. Ninguna patente promueve la utilización de esto como un medicamento en seres humanos. Hay distintas pruebas para distintas superficies y para eliminar a distintos tipos de microorganismos, pero todas las patentes lo que hacen es sugerir que estos compuestos se pueden utilizar como desinfectante. Por lo tanto, nuevamente la información está sacada de contexto y se usa de manera antojadiza para presentarlo como si estuviera validando esto como un tratamiento médico, lo cual es falso. Hay algunas patentes que sí han hecho pruebas en seres humanos, pero para otras enfermedades como el VIH, VIH-Sida, y el número de pacientes que han participado es sumamente bajo. Por lo tanto, incluso la estadística de esos experimentos es cuestionable. Cuando yo le digo sumamente bajos, estoy hablando de cuatro participantes. Cuando le hemos mencionado que para el estudio en vacunas participan miles de personas. En la cápsula que presentamos al comienzo del podcast, le hablé de 43.000 personas que están bajo el estudio para poder validar la vacuna de Pfizer. En este caso participaron, por ejemplo, en una de las patentes, cuatro personas, y eso no resiste ningún análisis estadístico científico serio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, hay que leer la información y nosotros revisamos estos datos y, como le menciono, le recalco, las patentes solamente presentan esto como un desinfectante de superficie y además que se utiliza a baja concentración, algo que la COTE también mencionó, que el tratamiento que se está presentando supera por mucho las concentraciones de seguridad
que en realidad en estas patentes y en estas publicaciones científicas se sugiere para utilizar como desinfectante de superficies. Bueno, precisamente lo que estaba diciendo Carlos y ahora Alejandro con las patentes es que, claro, ahí tenemos como una mezcla de información y también este desconocimiento de tal vez de cómo se genera el conocimiento científico y cómo se trabaja en investigación, porque efectivamente dentro de estos documentos que vimos, que decía Carlos, que es un documento que no está firmado por nadie, que no tiene un respaldo institucional, que no tiene ni siquiera una portada. No sé si ustedes hacían informes en el colegio, en la universidad, lo básico es uno tiene una portada, ¿no es cierto?, con un título, ya. Eso básico ni siquiera está en cuanto a formalidad, entonces uno no puede ir a encontrar la fuente. Pero ya dentro de este documento, cuando uno lo comienza a digerir, se encuentra con dos cosas, como decía el Carlos, con estos artículos científicos de buenas revistas, que son las que yo les comenté, en las cuales son revistas indexadas, son revistas con revisión de pares, pero que están sacados de contexto. O sea, se le atribuye una conclusión que no es la conclusión que sale en el trabajo, que es que en estos usos como desinfectante, el tema de las dosis, etc. Y además tenemos estos otros artículos o publicaciones que a veces ni siquiera están subidas en estas revistas de mala calidad o predatorias, como mencionaba Carlos, sino que solamente son documentos o archivos que se suben a internet. O sea, yo hago un PowerPoint, lo subo a internet y eso ya inmediatamente pasaría a ser una fuente, y eso no es correcto, porque las fuentes deben ser revisadas. Entonces, ahí es donde encontramos este documento, este estudio clínico que respaldaba el uso de estos compuestos del dióxido de cloro para el COVID-19. Y este estudio tenía una serie, montones de timbres, pero estos timbres, si uno se acercaba a ver el documento, eran timbres de notario. O sea, que ustedes han ido a legalizar un documento al notario, basta que te legalicen algo que respalda que tú tienes el original, te ponen un timbre, pero eso no tiene nada que ver con el contenido del documento, con la veracidad del documento. Entonces eso es súper, súper, súper relevante. Y como decía el Carlos, no encontramos nada al respecto, ninguna información para poder entender la validez de estos estudios, estos compuestos, esta comunidad de médicos que dice que tiene la verdad absoluta y que está un poco siendo ocultado a la población para beneficiar a grandes corporaciones, etc. Y como para cerrar este punto, ¿qué tipo de artículos se publican? Eso que decía Carlos, que estas revistas predatorias donde podemos publicar cosas sobre Pokémones, o sea, podemos publicar cosas inventadas, básicamente era lo que hacía el ejemplo de Carlos. Y por eso es que hacíamos énfasis al inicio con el tema del comité de ética y el consentimiento informado, porque todas las revistas serias, indexadas, con revisión de pares, sobre todo en estudios con humanos, in vitro y in vivo, piden consentimientos, piden aprobación de un comité de ética, y el comité de ética revisa la literatura, revisa los consentimientos informados, revisa la metodología experimental y aprueba o no un tratamiento médico, como por ejemplo en este caso. Por eso, al decir que estaban utilizando un consentimiento informado que no estaba validado con un comité de ética, si después estos profesionales médicos con estos datos van a una revista predatoria, van a poder publicar sus datos. Y eso es grave. ¿Por qué es grave? Porque no hay filtro de la revista y se está haciendo un estudio fraudulento que no está avalado por nadie con un compuesto prohibido. Oye, con eso se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Estos temas son interesantes porque al final, ¿por qué estaba hablando de truco de magia? Porque si usted se da cuenta, eso es lo que está pasando aquí. O sea, uno podría decir más que le están tratando de pasar gato por liebre. Eso es una fome, así que... O sea, la gracia de los magos es simplemente hacer que tu atención se centre en puntos específicos que ellos quieren para después, no sé, sacarte la billetera o sacarte el reloj y cosas por el estilo, o un juego de atención. Aquí es exactamente lo mismo. Es como, tengo 600 médicos que aprueban esta cuestión, y usted se centra en eso, y usted no se da cuenta que, por ejemplo, solo la FDA tiene 14.600. Esto está publicado, y usted se centra en el publicado, y usted no se preocupa dónde está publicado. Onda, un documento que está lleno de timbres, y uno dice como, ya, si esto tiene que valer, pero son timbres ante notario. Al final es un juego de imagen. Tratar de hacer pasar por ciencia lo que simplemente no lo es. Eso es la definición misma de pseudociencia. En realidad lo que queremos hacer al volver a tocar este tema, por eso hacemos el capítulo número 2, es que informar
a la comunidad, informar a las personas que nos escuchan, porque estamos preocupados de que sea algo que se está extendiendo, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde las personas están desesperadas y quieren una solución, quieren una cura, quieren algo que los mejore, y estamos esperando que salga la vacuna. Es un terreno fértil para que este tipo de charlatanerías sean efectivas. Entonces lo que queremos hacer es informarlos, porque nos preocupamos de que esto sea tan extendido y puede ser un problema de salud pública. Por lo tanto, queremos seguir recibiendo sus comentarios, recibiendo sus datos, si alguien sabe de esto o que más gente lo está consumiendo. Si usted lo está consumiendo y cree que es bueno, le estamos presentando los datos de por qué la comunidad científica ha demostrado que este es un compuesto tóxico, así que por favor usted no lo tome. Bueno, y resultó el programa, pues. Tal vez ahí quizás algunas como pequeños problemitas de conexión, pero salió todo bien. Espero que les haya gustado y como siempre agradeciendo por seguirnos en las redes, por comentarnos y háganos sugerencias de temas. Por ejemplo, este tema no es que lo hayamos tenido pensado, sino como decía el Alejandro, fue una necesidad basada en nuestra preocupación. Y por eso pues, nos preocupan cosas que ocurren y cómo podemos hacernos cargo a través de nuestra expertise, poder explicarles cosas que a veces se ven muy complejas, pero no lo son tanto y son importantes. Así que eso, pues nos vemos en un próximo domingo, porque todos los días son domingos. Chao chicos, que estén bien. Que estén bien, nos vemos, cuídense. Chau.